Buenos días. Este video se trata sobre el régimen de las cosas y vamos a explicar cada tema brevemente junto a mis compañeros Juliet Figueroa, Lili Celi, Laura Monroy, Nilson Velázquez, Santiago Capurro, Salomé Méndez y quien les habla, Sebastián Montaño. Espero sea de su agrado y comencemos. Bueno, vamos a iniciar hablando de la clasificación de las cosas. En primera instancia encontramos res in patrinium y res extra patrinium. Con la palabra res, que significa textualmente cosa, encontramos un significado más amplio, ya que con esta se designaba todo lo que pudiera ser objeto de derecho. Sin embargo, habían ciertas excepciones a cosas que no podían ser objeto de derecho privado. Bueno, vamos a seguir hablando de las cosas incorporales. Estas se clasifican en derechos reales y derechos personales. Los derechos reales son los que se tienen de manera directa y estos a su vez se dividen en derechos reales civiles, como lo son la propiedad, las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. Aunque también podemos encontrar los derechos reales pretorianos. Estos son la superficie, el ius in agro, la hipoteca, entre otras. En los derechos personales, encontramos que son los que se tienen al momento de referirse a una persona que se ve obligada a dar, hacer o no. Por último, la individualidad de las cosas. Esta se plantea, según el profesor Inestrosa, clasificándose por diferentes razones económicas y filosóficas en cosas unitarias, cosas compuestas y cosas colectivas. La propiedad o dominio. Nociones generales. ¿Qué es la propiedad o dominio? Del latín propietas o dominium es el máximo poder que puede tenerse sobre una cosa, plena in re potestas o ius in re. Además, en varias fuentes primarias aparecen los siguientes términos: ius utendi o usus, que se refiere al derecho de usar la cosa; ius fruendi o fructus, derecho de recoger los frutos de la cosa; e ius abutendio, abusus, derecho de disponer de ella. Por lo tanto, quien tiene la propiedad posee poder pleno o absoluto de usar, disfrutar y disponer de una cosa. A la persona que tiene el poder absoluto y la propiedad se le llama domino, amo y señor, a quien ejerce el poder pleno, o sea, el dominio. ¿Cuándo una persona obtenía la propiedad plena? Una persona obtenía la propiedad plena cuando reunía en sí los tres atributos de la propiedad: el usus, el fructus y el ius abutendio. Clases de propiedades romanas. La propiedad adquiritaria era la que resultaba de los modos de adquirir propios del derecho civil. La propiedad bonitaria resultaba de la adquisición de una cosa por simple tradición u otro medio de los no reconocidos por el derecho civil. La propiedad peregrina, que hacía parte del derecho de los extranjeros sobre las cosas. Y la propiedad provincial, que se refiere al derecho que recaía sobre los fundidos provinciales que pertenecían al Estado. El derecho a la propiedad objetivamente considerado perpetuo. No quiere decir que se perpetuara en una sola persona, sino que en sí mismo perduraría una cosa determinada, pasando indefinidamente de una persona a otra. Capítulo 3. La posesión. La posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de ser señor o dueño. Aunque en muchas ocasiones el poseedor no es el dueño y en otras el propietario no sea el poseedor, lo que en derecho se llama nuda propiedad. En derecho romano existía una acción llamada reivindicato, acción que era exclusiva del dueño, que tenía como objetivo hacer que el poseedor, que no es dueño, le entregue la posesión. Un ejemplo en la actualidad de esto podría ser un contrato de arrendamiento. Los elementos de la posesión según el derecho romano eran dos: el elemento material o de hecho, corpus, que es la tenencia de la cosa, y el segundo, que era el elemento intencional o subjetivo, animus, que es la intención o ánimo de dueño, animus domini. Adquirimos la posesión con cosa y ánimo, y no por el solo ánimo o la sola cosa. Y solo se podía perder la posesión cuando se perdía alguno de sus elementos, ya fuese el corpus o el animus, los cuales son importantes no confundir. Seguimos con el ejemplo del contrato de arrendamiento. El arrendatario es quien tiene el animus o affectio tenendi,
porque su objetivo es tener la cosa, más no ser el dueño. Antes, en el derecho romano solo se podían considerar objeto de posesión las cosas materiales. Después de un tiempo, se concluyó que las cosas incorporales también debían ser objetos de posesión, como por ejemplo los derechos. La posesión se decía justa cuando iniciaba sin violencia, sin clandestinidad y sin precariedad. Por último, en derecho romano, era de suma importancia proteger la posesión de cualquier clase, ya fuese para conservarlo por quien lo tenía o para recuperarlo por quien injustamente había sido despojado de ella. Existían 3 mecanismos de protección que son los que podemos ver en pantalla. Adquirir el dominio. La propiedad puede adquirirse de 2 maneras. Per universitatem, a título universal. Esta es cuando el adquiriente sucedía al transmisor en una universalidad patrimonial con todos sus elementos activos y pasivos, derechos reales, créditos y obligaciones, principalmente en la sucesión por causa de muerte. También a título singular. Este era cuando la adquisición tenía por objeto una o más cosas singulares. Los medios de adquirir el dominio a título singular se dividían en 2 clases: medios del derecho civil, ius civile, los cuales tenían como destino exclusivo a los ciudadanos romanos. Luego encontramos los medios del ius gentium, que se extendían a los no ciudadanos o a los peregrinos. Medios adquisitivos según el derecho civil. La emancipación. Transmisión del derecho de dominio de una persona a otra bajo el símbolo de una venta y con el empleo de una forma ritual y solemne denominada per aes et libram. In iuris cessio. Las partes enajenante y adquiriente comparecían ante el magistrado figurando un juicio de reivindicación de la cosa cuyo dominio pretendía adquirirse. Usucapio o usucapión. Medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión de ésta por el tiempo y en las condiciones prescritas por la ley. Sus requisitos eran justa causa, buena fe, posesión continuada durante cierto tiempo. Adjudicatio. Decisión de ciertas acciones judiciales. El juez tenía el poder de atribuir la propiedad de determinadas cosas a las partes que actuaban en el proceso. Y finalmente, la ley lex. Ulpiano la cita entre los medios de adquirir el dominio en limitados casos, como la adquisición por algunas entidades o por el aerarium en virtud de la lex papia popaea. Medios de adquirir el dominio. Ocupación. Consiste en llevar al poder de una persona con el ánimo de apropiación las cosas que no pertenecen a nadie y que son susceptibles de propiedad privada. La tradición. Es el acto por el cual se entrega una cosa a otro o se pone bajo su poder físico y jurídico, haciendo en quien la entrega la intención de transferir el dominio y en quien la recibe intención de adquirirlo. Accesión. Como medio de adquirir el dominio resulta de la unión de una cosa a otra. Si una cosa se adhiere a otra formando con ella un todo inseparable, el propietario de la cosa principal se hace dueño del todo, adquiriendo así el dominio de la cosa adherida. Especificación. En sentido jurídico, la especificación es un medio de adquirir el dominio cuando una materia ajena se confecciona un objeto nuevo sin mutuo acuerdo de voluntades. Adquisición de frutos. Siendo el derecho a los frutos uno de los atributos del derecho de propiedad, es apenas lógico y natural el principio de que las cosas producen frutos para su dueño. Como regla general ha imperado desde el derecho romano. Confusión. Medio de adquirir el dominio entre los romanos, la unión de 2 o más líquidos o metales en fusión pertenecientes a distintos dueños, de tal manera que no pudieran separarse. Conmixtio. Era la unión de cuerpos sólidos pertenecientes a distintos dueños, que sin formar un objeto nuevo no pudiera distinguirse uno de otros. Protección del derecho de propiedad. Para proteger el derecho de propiedad se instituyeron en el derecho romano varias acciones dentro de las cuales se destacan la reivindicatio o acción reivindicatoria y la publiciana in rem actio. En cuanto a las servidumbres, se entienden como un derecho real sobre una cosa ajena, en beneficio de un fundo o de una persona determinada. La naturaleza de estas no es que alguien haga algo, sino que soporte algo o deje de hacer. En el derecho romano se clasificaron las servidumbres en 2, prediales y personales, aunque en el derecho moderno no se ha adoptado y solo existan las servidumbres prediales. La servidumbre predial consistía en un gravamen sobre un predio determinado, en beneficio exclusivo de otro predio de distinto dueño. A su vez, las servidumbres prediales se clasifican en urbanas y rurales, positivas y negativas, y aparentes e inaparentes. Como ejemplo de estas se puede mencionar la servidumbre de tránsito o la de acueducto.
La extinción de la servidumbre predial se da por 4 situaciones: por el no uso, por la destrucción total de un predio, por confusión y por renuncia expresa o tácita. Ahora, en cuanto a las servidumbres personales, eran el usufructo, el uso, la habitación y los servicios de los esclavos. El usufructo se define como el derecho de usar y disfrutar las cosas ajenas, sin alterar la sustancia. El titular del derecho del usufructo se llama usufructuario y tiene 2 atributos, el usus y el fructus. El uso se define como el derecho de una cosa ajena, según su naturaleza, sin derecho sobre los frutos. La habitación era un derecho de uso, pero limitado a la habitación de una casa, en caso de arrendamiento. Derechos reales pretorianos. Estos son 4 derechos que corresponden a lo desarrollado por los magistrados pretores. Ellos establecieron y reconocieron derechos, condiciones o situaciones que anteriormente no los contemplaba el Código Civil, respetando la buena fe entre las relaciones jurídicas que existían entre los ciudadanos y los no ciudadanos. El pretor desarrolla o avanza más allá de lo que se había establecido en las primeras normativas de la ley, ya sea en las 12 tablas o en el derecho civil en general. Superficie. Consiste básicamente en un derecho real de uso sobre terrenos que forman parte del dominio de particulares, los cuales son arrendados de manera perpetua o por un término de tiempo muy largo. El propietario del terreno mantiene la propiedad de la superficie de este mismo, como también de lo construido en él. Sin embargo, al permitir el derecho de uso o de superficie a favor del sujeto denominado superficiario, este es quien ejerce el derecho real. Ius in agro vectigalis y la emfiteusis. Estos consisten principalmente en un derecho pretoriano, parecido al usufructo, pero con algunas diferencias. Existe un colono que no necesariamente es propietario del terreno. El propietario es independiente del colono, y el colono es el que sí tiene el derecho al ius in agro vectigalis o a la emfiteusis. La hipoteca. Según el derecho romano, la hipoteca era un derecho real accesorio sobre una cosa mueble o inmueble, destinado a garantizar el pago de una deuda. Además, surgió lentamente la vida jurídica mediante una evolución progresiva. Esta tiene la finalidad de obtener una garantía para el acreedor, distinta a las seguridades puramente personales o de enajenación fiduciaria, la cual quien contraía una deuda enajenaba a favor del acreedor una cosa determinada, pero conviniendo por un pacto llamado de fiducia.